Bienvenidos, bienvenidas a Voces del Renacer, un espacio donde compartimos historias reales, procesos y conversaciones que nacen desde nuestra alma, porque este podcast es precisamente para quienes han tenido que empezar de nuevo, reinventarse, dejar atrás versiones de sí mismos y precisamente descubrir quiénes realmente son, que es lo que nosotras normalmente hablamos en Voces del Renacer, siempre desde nuestra experiencia y de todo lo que hemos vivido. Mile, como siempre, bienvenida. Qué rico tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Kate, y feliz de estar aquí compartiendo contigo en este espacio, nuestro espacio de Voces del Renacer, un espacio creado para hablar con honestidad sobre esos procesos que nos transforman como tal. Y hoy vamos a conversar sobre un tema muy profundo, pero también incómodo y muy liberador, claramente, el ego y la libertad interior, especialmente cuando migramos. Porque migrar no es solo cambiar de país, es cambiar nuestra identidad de creencias y muchas veces enfrentamos partes de nosotros mismos que no sabíamos que estaban ahí. Y es eso lo que definimos ego. Y quiero abrir esta primera parte del episodio para que entremos en materia. Muchas veces el ego no nos permite llegar donde queremos llegar porque nos deja como estancados y nos llena de miedos. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Y es que cuando migramos, creemos que tenemos retos como el idioma, el trabajo, conseguir un trabajo, tener dinero, etcétera. Pero creo que para mí uno de los retos más grandes fue también aceptar que tenía que volver a empezar de cero, porque como Mile y como yo, pues les hemos contado en episodios anteriores, nosotras teníamos una vida en Colombia, entonces tuvimos que reinventarnos y construir una mejor identidad, nos tuvimos que adaptar al clima, a la gente, a la cultura y pues dejar atrás todo lo que habíamos construido en Colombia y realmente pues toda nuestra vida. Yo migré cuando tenía 22 años, entonces realmente ya había construido muchas cosas en Colombia y venía con muchos sueños, con una idea de quién yo ya era en ese momento, pero cuando tú llegas a este nuevo país y tienes que hacer trabajos que jamás te imaginaste o que nunca harías en tu país, el ego viene a decirnos, es que tenías un trabajo de oficina en Colombia, es que mira cómo vivías allá de bien y acá estás cuidando abuelos, acá viniste a limpiar casas y obviamente pues eso te duele un montón porque como que hace que te sientas mal e incluso yo me sentía muy culpable y arrepentida en muchos momentos cuando el ego venía como a decirme esas cosas de que es que estás perdiendo el tiempo. Yo sentía que el proceso que estaba viviendo en ese momento era perder el tiempo porque no me daba cuenta de que eso precisamente era lo que iba a construir a la Caterina que hay hoy en día y que eso me iba a permitir identificar no solo eso que me estaba frenando, sino también aprender a vivir con el ego y a darle un significado diferente, porque muchas veces esa vocecita que nos dice que no podemos es simplemente porque no quiere sacarnos de la zona de confort y porque le da miedo que atravesemos el cambio, porque eso puede generar un riesgo en nuestra vida. Entonces, para mí eso fue súper difícil, deshacerme como de esos pensamientos y del ego que controlaba mi deseo de salir adelante y de aceptar que en ese momento no estaba quizá haciendo los trabajos que me gustaba o lo que soñaba hacer, pero que me iba a llevar donde yo realmente quería estar y que es donde hoy estoy en estos momentos. Total, me siento muy identificada con Kate. Y es que muchas veces, por ejemplo, en mi caso, en esos momentos de reflexión, era tan dura conmigo misma. Me preguntaba tanto que cómo pasé de tener como esa estabilidad, una carrera por delante, porque pues estaba estudiando psicología y un trabajo administrativo estable, fijo y bien pago en Colombia, a sentirme aquí como estancada de cierta forma, a sentir que tenía que volver a empezar nuevamente y quizás en trabajos que pues no eran como acorde a lo que yo venía haciendo en Colombia. Entonces sentía que como que mi valor había perdido del todo, como si todo lo que había logrado ya no contara aquí. Y en esos momentos me cuestionaba tanto si estaba haciendo lo correcto, si seré capaz de salir adelante en un nuevo país. Entonces eran muchos interrogantes
que surgían en mí, realmente. Pero con el tiempo fui entendiendo algo muy importante y que cambió como mi forma de verlo. Esas dudas, esa incomodidad forman parte de nuestro proceso y esas son señales de que estamos creciendo realmente, de que estamos saliendo de nuestra zona de confort. Y aprendí que cada desafío me enseñaba algo nuevo sobre mí misma, que descubría ciertas habilidades que antes ni siquiera veía, porque en Colombia pues tú estás mucho más estable, no sales de tu zona de confort, tienes a tu círculo, a tus amigos de siempre, a tu familia cerca, entonces no te retas, no te permites hacer cosas nuevas. Entonces, eso ha sido como un aprendizaje continuo en mí. Y también he aprendido algo muy profundo sobre el ego, y es que el ego no es solo orgullo, también es esa voz, como dice Kate, que nos recuerda quién creemos que deberíamos ser. Son esas expectativas que nos ponemos y que nos hacen sentir que nunca es suficiente, porque cuando migramos esa imagen se rompe y duele muchísimo porque toca todo lo que creamos seguro, nuestra identidad, nuestra historia, como les decía, nuestras amistades, nuestra familia y nuestra historia como tal y el valor que creemos que tenemos, ¿sí? Pero también nos abre un espacio para mirarnos de verdad, mirarnos con otros ojos quizás, para reconocer nuestro verdadero valor y que no depende de un título ni de un cargo que tenemos en un trabajo y que podemos reconstruirnos desde cero cuantas veces queramos. Y es que yo, por ejemplo, llevo aquí 3 años en España, pero me he mudado ya 4 veces. Entonces, eso es un aprendizaje continuo. Nos podemos reconstruir desde quienes realmente somos, con nuestras fortalezas, con nuestros miedos, inseguridades incluidas. Exacto, y es que yo creo que el ego nos dice muchas veces cosas como, esto no es para ti, de pronto es que tú mereces más. Y cuando migramos, después de que hemos construido una vida en nuestro país, creo que es mucho más difícil de llevar ese ego, porque cuando eres niño, pues como que te vas adaptando, haces amistades y vas creciendo y vas creándote como esa forma de vivir y te vas adaptando a la cultura, pero cuando somos adultos, el ego viene y nos dice un montón de cosas, como por ejemplo, ¿qué van a pensar los demás? ¿Y quién te crees para hacer esto o lo otro? ¿O qué vergüenza que te vean limpiando casas? Eh, tú con el trabajo que tenías en Colombia o donde vivías en tu país y ahora estás cuidando abuelos y también esa parte que te dice luego que es que por algo migraste y luego, o sea, es que creo que tiene ambas, como que tiene dos lados, ¿no? Yo lo veo desde dos puntos. El ego viene muchas veces a decirnos que no podemos y nos mantiene como en una cajita segura, pero luego también como que no nos deja que veamos más allá y nos acomoda, como que, ah, bueno, pues como te viniste para acá, pues entonces tienes que aguantar y agachas la cabeza. Pero es que migrar también te obliga a que te preguntes muchas veces, y es que ¿quién soy yo sin los títulos que tengo? Porque cuando tú migras, en la posición que migré yo, por ejemplo, que es mi caso particular, yo no tenía documentación, entonces no tienes títulos, no tienes reconocimientos, no tienes zona de confort, pues es como que empiezas una vida de cero completamente en volver a construir esa identidad de alguna manera sin dejar de ser lo que tú ya eres, pero que pues estás nuevamente construyendo un círculo de amistades, una reputación con personas que no te conocen de nada, porque pues tú dejaste todo eso en Colombia o donde vivías, entonces creo que esa parte también es muy difícil de afrontar y entender también, creo que es indispensable entender, porque muchas veces escuchamos el ego no sé qué, y es que una persona egocéntrica, por ejemplo, pues que se nos viene a la mente es una persona egoísta, etcétera, pero realmente no sabemos el significado del ego en nuestras vidas y que si bien tener un ego demasiado grande nos frena a hacer muchas cosas y nos impide crecer, también es importante identificarlo y saber trabajar con el ego de la mano, porque yo creo que el ego nunca se va de nosotros. ¿O tú qué dices? Bueno, yo pienso que
ahí es donde empieza el verdadero renacer, porque cuando dejamos de compararnos con nuestra vida interior, como decías tú, porque digamos que en nuestro país tenemos nuestra familia, nuestros amigos y demás, entonces soltamos esa idea de quién deberíamos ser. Empezamos a mirar nuestra vida desde otro lugar, con otros ojos, como lo mencionaba anteriormente, en un lugar más real, quizás más honesto, y como les decía anteriormente, en el apartado anterior, retomando lo que les mencionaba que llevaba, bueno, yo llevo ya 3 años aquí en España y me he mudado 4 veces, ¿no? Entonces cada mudanza ha sido para mí un pequeño caos, digámoslo así, un recordatorio de que nada permanece igual, pero también una oportunidad para adaptarme, una oportunidad para conocerme mucho más a fondo y para descubrir esas habilidades que antes no sabía que tenía, entendiendo que emigrar no es una pérdida, sino un espacio para reconstruirme, para confiar mucho más en mí, porque también he sido como muy desconfiada en ciertos aspectos e inclusive he aprendido a descubrir muchas cosas más que me hacen única. Sí, ahora sí con el tema de mi cabello y demás, que he descubierto muchas cosas, no sé. Entonces, pienso que el migrar ha dado un giro en mi vida de 360 grados realmente y me ha permitido descubrir tanto en mí o digamos que cosas que estaban ocultas en mí y que no veía el valor o de no ver como esa belleza en mí, digamos. Entonces, pienso que un cambio que me ha permitido confiar mucho más en mí, en entender que aunque algunas cosas de nuestro alrededor cambien, nuestra fuerza interior sigue creciendo. Y todo eso es gracias a nosotros, a nuestro verdadero valor, ese valor de renacer, cuando cada desafío se convierte como en ese aprendizaje, en cuando ese tropiezo nos hace mucho más fuertes, porque aunque no creamos, aquí tú te haces fuerte tras cada tropiezo, porque migrar no es nada fácil. Pueda que nuestra familia sepa una mínima parte para no preocuparlos, pero realmente a veces pasamos por situaciones complejas que a veces preferimos no hablar y callar. Pero entonces por eso es importante tener ese círculo de apoyo en el país en el que estamos. Hay una pregunta muy importante y es, ¿cuál es el papel del ego en la migración? ¿Qué tiene que ver el ego con la migración? Y es que para explicarlo de una manera más sencilla, el ego para mí es esa voz que te dice que no pierdas la identidad que tenías, que te quiere mantener en tu zona de confort, que te dice, no, es que por ahí no, porque te puedes equivocar. Muchas veces nos dice que no luchemos o que no vale la pena seguir. Y eso muchas veces pues nos limita. Pero también ese es como un lado, ¿no? El lado que nos debilita. Pero luego está el otro lado de cuando vemos una persona que decimos es una persona muy egocéntrica, como que solo piensa en ella misma, pero hay algo que ocurre en la migración, creo que en la mayoría de las personas, y es que esa parte del ego se apaga. No sé si a ti te pasó, Mile, pero a mí me pasó que esa parte de la Caterine segura, que no le daba miedo hacer ciertas cosas, decir que no, no callarse y poner como sus prioridades por encima de muchas otras cosas, obviamente sin pasar por encima de los demás, pero siempre respetando sus ideales. Esa parte como que al migrar se perdió, como que se hubiese esfumado. Entonces, en ese proceso migratorio, cuando estaba yo pasando por el duelo de migrar, de tener ansiedad, de reconstruirme, de cambiar, de adaptarme a tantas cosas, como que el protagonista de mi vida se volvió esa parte del ego precisamente que me decía que yo para qué me vine, teniendo todo lo que tenía en Colombia, a pasar, digamos que momentos difíciles aquí, aguantar humillaciones. Muchas veces pensé en devolverme. De hecho, a mi pareja actual, a mi esposo, yo lo conozco un mes antes de irme a Colombia para siempre, rotundamente. Entonces, esa parte mía ya estaba muy cansada. Yo ya había, como que el ego había sido protagonista de todo un proceso de mi vida en el que me había hecho creer que yo era menos y que no valía y que no merecía y que no, que aquí no era. Entonces,
era como que ríndete mejor y ya no luches más. No sé si tú te sientes identificada con esa parte, porque creo que cuando hablamos del ego, Mile, solo vemos la parte que nos hace como fuertes. No sé, cuando yo pienso, ay, es que qué persona más egocéntrica, es como una persona que es fuerte, que es como que pasa por encima de los demás de alguna manera y pone sus ideales por encima y es egoísta, y ahí viene también esa palabra, pero es que el ego también tiene esa otra parte. ¿Cómo fue, por ejemplo, en tu caso? Cuando migraste, ¿tuviste ambas partes del ego o solo una como yo? De acuerdo a lo que tú me dices, Kate, yo pienso que todos en algún momento, bueno, los que hemos migrado, o bueno, o hablo por las dos, en algún momento esa vocecita interna que nos ha dicho, "Ay, ¿por qué estoy aquí?" O bueno, cuando nosotras tenemos esas crisis, estamos en nuestros días, sentimos que como que todo se nos viene abajo y decimos, "Ah, ¿por qué estamos aquí sufriendo, pudiendo estar en Colombia, teniendo un trabajo estable y demás?" Porque sí, me ha pasado muchísimo y a veces me suele pasar. Pero entonces digamos que a veces tú hablas con alguien, te motiva. Yo pienso que también es eso, ¿no? No permitir que a veces tu mente te controle o tus pensamientos controlen, porque si te controlan esos malos pensamientos y demás, pues obviamente vas a recurrir a otras cosas o quizás no vayas a realizar lo que quieres o no transes bien tus proyectos como tal, como lo has definido, ¿sí? Entonces digamos que yo he podido decir que he tenido los dos. Los dos en que digamos que he tenido mis días de crisis, en los que digo, ay, quisiera irme para Colombia, devolverme, no quiero estar más aquí. Y he tenido los días en los que digo, no, yo soy fuerte, voy a poder salir adelante, voy a sacar esto. Quizás no estoy en mi mejor momento, pero esto hace parte del proceso, como tú me has dicho. Paso a paso, vamos siguiendo, seguimos alimentando. Quizás no estoy en el trabajo que quiero estar, pero entonces digamos que esto es parte de mi proceso. Y todos los procesos son diferentes. Sí, totalmente. Y que Mm, además el ego aparece cuando empezamos a pensar que es que los que se quedaron en Colombia como que nos llevan ventaja o te comparas con esas personas, con tus amigos, con tu familia. Nos da ujú. vergüenza decir en qué trabajamos y hacer trabajos que jamás imaginamos. Yo nunca me Sí. imaginé, por ejemplo, cuidar abuelos y soportar cosas que no tendría por qué haber soportado. Nos sentimos fracasados porque los resultados que queríamos o que creíamos que íbamos a tener no llegan. Y también cuando queremos aparentar que todo está bien, pero tenemos miedo y dudas. Entonces ahí el ego empieza como a ser el protagonista de nuestra vida. Y algo muy importante es que el ego también aparece cuando no pedimos ayuda, porque lo que decíamos antes es que hay dos partes. O sea, el ego es cuando se vuelve el protagonista, como el ¿cómo se dice? Cuando tiene el papel principal en nuestra vida, tiene dos partes siempre. Y cuando hablamos en tema de la migración, que estamos con altibajos, como dice Mile, en unos días en Ujú. los que te sientes súper bien y dices, yo la doy toda, yo Sí. yo hago lo otro. Viene el ego y te dice, sí, es que tú puedes, no sé qué, porque has podido en Colombia, y tal. Y luego ya están los otros días donde te dice, no, mi ciela, es que usted no puede hacer eso, porque es que usted viene de otro país y Ujú. empiezas como y te empieza a autosabotear todo eso que habías querido Sí. construir, porque pensamos que eso es debilidad, eso es como que, como, o sea, como que nos estamos creyendo más, como quién te crees tú para querer hacer todo eso. Y también cuando no pedimos ayuda, porque cuando migramos estamos llenos de miedos, todas nuestras emociones están así como alerta y sobre todo el miedo. Entonces el ego empieza como a ocultarnos y a decir, no, es que, oiga, yo no voy a decirle a esta persona lo que está pasándome porque entonces voy a parecer débil o porque entonces voy a parecer necesitado. Pero en realidad eso es inteligencia emocional y eso es saber que no podemos con todos solos, porque el ego también a veces cree o nos viene a hacernos creer que podemos con todo solo y que no le tenemos que decir a nadie y que no necesitamos de nadie, cuando en realidad Ujú. sí, y eso es súper importante, lo hemos hablado en otros episodios, crear una comunidad, tener personas alrededor que te entiendan y que te escuchen, que te validen
es súper importante porque al final pasar por un proceso de migración difícil, de cambiarse de estilo de vida, el clima, o sea, yo siento que a mí acá todo me ha afectado, o sea, absolutamente todo, la forma de comer, el descanso, la forma de comunicarme también ha cambiado muchísimo. Muchas cosas entonces como que han estado cambiando, 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 cambiando y se vale pedir ayuda, porque en muchos momentos yo también estuve como escondida, como que, ay no, yo no voy a decir esto porque es que, no, esto está peor que yo y tampoco puede Ujú. ser así. Creo que también tenemos que abrirnos un poco a pedir ayuda y levantar la mano y decir, hey, literalmente es que necesito ayuda. Y eso es lo mejor, sobre todo cuando uno se siente tan vulnerable y empieza a pasar ansiedad y depresión, que eso lo vamos a dejar para otro tema, pero creo que empieza por ahí y que el ego deberíamos de identificarlo y saber para qué está en nuestras vidas, que es de lo que vamos a hablar en esta parte del episodio. Claro que sí, Kate, como tú lo decías, o sea, yo siento que es importante recurrir o saber acudir a esas personas o a nuestro círculo, digamos, social o, digamos, crear nuestra red de apoyo en esos momentos, como tú lo dices, porque, o sea, por más fuerte que seamos, o sea, siempre vamos a tener nuestros días de debilidad, días en los que no podemos, que necesitamos una palabra de aliento. Entonces es importante, ya lo hemos mencionado en episodios diferentes o anteriores, la importancia de crear nuestra red de apoyo y alimentarla si la tienes. Entonces, también es importante expresar que la libertad interior empieza cuando dejamos de vivir para demostrar algo a los demás, ¿sí? No vivir de apariencias y empezamos a vivir, a construir nuestra propia vida. Cuando nos permitimos también equivocarnos, aprender y avanzar a nuestro ritmo, ¿no? O sea, todos los procesos son diferentes y cada quien lleva su ritmo. No tenemos que acelerarnos que porque esa persona lleva 3 años o lleva menos tiempo que yo y yo no he conseguido nada. O sea, no, no nos debemos comparar. Todos los procesos son diferentes. Entonces dejemos de compararnos y de buscar aprobación externa y entendamos que nuestro valor no depende de lo que hacemos, sino de quién somos y de cómo nos permitimos crecer. Vivir desde la libertad también interior es vivir de manera auténtica, sin máscara, sin miedo, sin ese miedo al que dirán. Pero pues tener ego no es malo, no es que tener ego nos haga personas malas, por ejemplo, escuchar a una persona y tan egocéntrica, yo sé que le damos connotaciones negativas, pero en realidad no es malo. El problema creo que aparece es cuando el ego dirige como todas nuestras decisiones, cuando dejamos que sea el protagonista de nuestra vida. Porque en esta parte vamos a hablar de cómo el ego nos frena si le damos protagonismo. Yo recuerdo que en el momento donde entendí que mi ego me estaba frenando para muchas cosas, que no quiere decir que yo ya no tenga ego, porque todos los días sigo trabajando para mejorar esa parte de mí y trabajar desde la conciencia y actuar desde la conciencia de lo que realmente yo quiero proyectar en mi vida. Y entendí que me estaba frenando el ego cuando me di cuenta que, por ejemplo, me daba vergüenza contar que estaba cuidando abuelos o que estaba limpiando casas o cosas así. O sea, como que hablaba con mis amigos de Colombia y yo evitaba eso. Y luego pues entendí que no tenía por qué sentirme avergonzada de eso, que esa era mi realidad en ese momento y que ningún trabajo define mi valor por el hecho de que esté cuidando a un abuelo, esté limpiando casas, esté paseando perros, lo que sea, eso no define el valor que yo tengo como persona, eso no va a definir que yo sea menos o más que alguien. Entonces, es como soltar ese protagonismo del ego en tu vida y dejar de actuar desde esa parte que te dice, no mereces esto o es que tú eres más que esta persona, etc. O sea, creo que los extremos siempre van a ser malos, entonces quitarle el protagonismo al ego y realmente hacer una introspección de nosotros mismos y decir qué realmente yo soy, qué es lo que realmente yo quiero proyectar hacia las demás personas.
ahí el ego se queda a un lado y deja de decirte eso. Por ejemplo, cuando yo estoy aprendiendo a conducir y me da muchísimo miedo, pero viene el ego y me dice, no, es que no vas a poder. Si yo dejo que sea el protagonista de mi vida, no voy a seguir y me voy a rendir. Y así todo en la vida. Entonces es muy importante identificarlo. Cuando ya sabemos qué es el ego y en qué momentos de nuestra vida aparece, le podemos quitar el protagonismo. Bueno, en cuanto a mí, para mí fue cuando dejé de compararme. Veía a otros logrando cosas, por ejemplo, a mis amigas de Colombia, pues haciendo especializaciones, con buenos trabajos, quizás, digamos, en altos rangos, y yo sentía que iba como muy lento. Claramente, yo aquí estaba estudiando, bueno, terminando mi carrera, y es que entendí que algo muy importante, o sea, yo ya había migrado, o sea, yo había salido de mi país, y eso ya era un acto de valentía enorme y estar en un nuevo país y empezar una vida desde cero, ¿sí? Que he aprendido un montón y que quizás, gracias a Dios, pues logré terminar mi carrera, la universidad me dio la opción y aquí he aprendido otras cosas y he aprendido muchísimo de muchas personas a las que he conocido, entre esas pues Kate. Entonces, he renunciado pues a la comodidad que tenía, digamos, en mi país para apostar por un sueño. Eso dice mucho de, pues, de la mentalidad que uno tiene y pues se atreve como a empezar de nuevo. Y no se trata de ir rápido, sino de construir algo nuevo que sea valioso para uno y dando como paso a paso, disfrutándome como de este proceso. Entonces, de eso se trata. Y vamos a hablar en esta parte también de qué es la libertad interior, porque en el título de nuestro episodio le pusimos migrar y reinventarse, cómo vencer el ego y encontrar la libertad interior. Entonces vamos a pasar a esta parte súper importante de cómo encontrar esa libertad interior y trabajar con el ego aliado de nosotros, porque el ego nunca se va a ir de nuestra vida, entonces hay que hacerlo nuestro socio. Para mí, creo que la libertad interior es vivir en coherencia con nuestros ideales y con nosotros mismos sin necesidad de buscar aprobación externa. Por ejemplo, poder decir, estoy en el proceso y no decir, es que soy una fracasada, es que dejé todo en Colombia para venir aquí a hacer trabajos que no me gustaban y es que entonces por eso soy una fracasada. Cambiar ese diálogo y esa forma en la que el ego viene a interpretar o hacernos creer que estamos viviendo nuestra vida. Decir, estoy aprendiendo, estoy mejorando, en vez de decir, es que soy tonta, es que soy, todas esas cosas negativas nos viene el ego como a hacernos sentir menos. Mi valor no depende de mi situación actual. Porque, como decía antes, el hecho de que estés limpiando casa, de que estés cuidando vuelos, haciendo cosas que no te gustan, no significa que tengas menos valor. Es tu proceso y es la forma en la que estás encontrando para llegar a un objetivo. Que yo sé que todos tenemos objetivos marcados y que queremos llegar a un sitio. Entonces esa parte creo que también es muy importante. Muy valioso todo el aporte que nos da Kate, considero yo muy bonito. Cada, digamos que cada mensaje que ella nos brinda, mirar la forma, o sea, tratar de no ser tan duros con nosotros mismos y ser más positivos a la hora de hablarnos. Y la libertad interior llega cuando entendemos que nuestra historia no es un retroceso, sino una preparación de todo lo que hemos vivido, incluso desde los errores, las caídas, y todo eso es lo que te está preparando como tal. Entonces, a mí me ha dado esa fuerza, esa claridad, todo lo que necesitaba para estar donde estoy ahora como tal. Cuando lo entendí, dejé de pelear con mi pasado como tal y empecé a usarlo en lugar de cargarlo. Es que la libertad como tal no es que todo sea perfecto, sino que es no dejar que esto nos detenga como tal. Les queremos dejar unos tips para que Ujú. empiecen a identificar y a cambiar esa forma de ver el ego y lo identifiquen y lo hagan su aliado. El primero es cambiar la narrativa, cambiar la forma en la que interpretamos todo lo que el ego nos viene a decir.
Entonces, en vez de decir, es que estoy volviendo a empezar otra vez desde cero, mejor decir, estoy empezando con la experiencia que ya tengo desde mi país, desde donde vengo. Estoy con ventaja porque traigo mucha experiencia y muchas cosas que aportar. El segundo tip es practicar la gratitud. Para mí eso ha sido un ritual, o sea, se ha vuelto, no sé, más que un ritual, un estilo de vida, es mi día a día, la gratitud, agradecer por cosas. Entonces, con el simple hecho de escribir tres cosas cada día que has logrado, por las que te sientes grato, por pequeñas que parezcan, simplemente agradecer, eso va a hacer que cambie mucho la perspectiva y que el ego se apague un poquito y deje de estar creyendo que se las sabe todas. Eso a mí personalmente me ha ayudado mucho y vivo mucho más tranquila. El número tres es rodearte de personas que te inspiren y no que te comparen o que te hagan sentir menos. Yo creo que una de las cosas más importantes en el éxito de cualquier persona es el entorno. El entorno afecta muchísimo, nos influye demasiado en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestros ideales. Entonces, cuando te rodeas de personas que te suman, que te inspiran, que te apoyan, que te enseñan, que te ayudan a ser mejor, la vida y la perspectiva de las cosas cambia completamente. Y lo mismo si te rodeas de personas negativas que todo el tiempo te están quejando, que todo el tiempo les pasan cosas malas, como que tú te empiezas a contaminar de eso. Entonces, quiero enfocarme mucho en este tip número tres. Y es que a mí personalmente me ha cambiado mucho el entorno y ahora soy mucho más selectiva con mis amistades. Siempre intento aliarme con personas que vayan con mis mismos ideales, como Mile, por ejemplo, que ella siempre me apoya un montón. Cuando hablamos, siempre estamos súper conectadas y nos sumamos y nos apoyamos, nos ayudamos, mira esto, lo otro. O sea, no estamos como Ujú. quejándonos, como que si me pasa algo malo, ella no está ahí como, ay, no. Es que hay gente que realmente es súper negativa y eso afecta un montón. O sea, no nos damos cuenta, pero a la larga, si tú te pones a ver, esa gente negativa te afecta muchísimo en tu vida, en tu manera de pensar. Entonces, para mí es indispensable cambiar tu entorno. No se trata de que de la noche a la mañana dejes tus amistades y dejes de hablarle a tu familiar tóxico, pero sí que empieces a identificar qué tipo de círculo tienes y cuál es el círculo que te gustaría tener y empezar a abrirte más hacia ese círculo de personas que te inspiran y que te hacen ser mejor. El tip número cuatro, y ya para terminar con los tips y cerrar el episodio, es permitirnos aprender. Cuando te permites equivocarte y aprender cosas nuevas, tu mente se abre, estás más receptivo a las posibilidades del cambio, de la aceptación, entender que podemos mejorar y aceptar que no sabemos todo es una forma enorme de crecimiento. El entender y estar en la posición de aprendiz todo el tiempo en vez de el saberlo todo, nos permite crecer, nos permite avanzar, nos permite ver las cosas con otra perspectiva. Cuando estamos en modo aprendiz, realmente cambia nuestra forma de ver las cosas y nuestra mente se abre de vivir nuevas experiencias, por ejemplo, aprender una habilidad diferente y enfocarnos en esas cosas, en mejorar nuestras habilidades y en lo que nos gusta hacer. Si es algo que no te gusta hacer, intenta cambiarlo. Por ejemplo, en el ámbito del trabajo, yo sé que cuando migramos es muy difícil escoger trabajos y más cuando llegamos indocumentados, pero si, por ejemplo, a mí no me gusta trabajar de interna, entonces no, procuro buscarme trabajos o rodearme de personas que me conecten con otro tipo de trabajos y no precisamente con quedarme interna si es, no es lo que yo quiero, ¿sí? Porque yo sé que es difícil, pero si te abres a las posibilidades de que sí puede pasar, lo terminas consiguiendo. Conozco muchas personas, tengo muchas clientas que rotundamente no cuidan, por ejemplo, abuelos y 100% se dedican a limpiar porque es lo que les gusta hacer y aunque no tengan documentos, pues ellas
se dedican a limpiar. Entonces creo que eso también es muy importante, que tengas límites de lo que no te quieres permitir y también permitirte aprender cosas nuevas, pero que esas cosas nuevas sea algo que a ti te guste. Creo que eso también es muy importante. Bueno, y para continuar con el bloque número 6, vamos a compartirles unos ejercicios prácticos que pueden emplear esa semana o, bueno, seguir empleando en su rutina diaria. Son ejercicios súper prácticos y realmente muy enriquecedores como tal. Entonces, el ejercicio número 1 lo denominamos carta al ego. En este ejercicio van a escribir una carta respondiendo las siguientes preguntas. Como primera pregunta tenemos, ¿qué miedos me genera empezar de nuevo? Segunda pregunta, ¿qué parte de mi identidad siento que perdí al migrar? Y tercera pregunta, ¿qué nueva versión de mí está naciendo? Entonces es importante que cuando ustedes realicen ese tipo de ejercicios tengan un espacio para ustedes mismos, ¿sí? Que se puedan conectar. El siguiente ejercicio se denomina el espejo de la validación. Entonces, cada mañana van a mirarse al espejo detenidamente y van a repetir lo siguiente. Mi valor no depende de mi situación actual. Migré para construir un futuro mejor y no dejaré que el miedo me detenga. Por último, soy valiente por haber empezado de nuevo. Ustedes también pueden crear sus propias frases, ¿no? Pues teniendo en cuenta como la, la orientación que les dimos. Así que bueno, ahora como tal, nos vamos despidiendo. Un mensaje final. ¿Empiezas tú, Kate? Sí, qué bonito, Mile, gracias por esos ejercicios tan bonitos. Y yo quiero responder esas preguntas así rápidamente para dar una idea de cómo pueden desarrollar el ejercicio las personas Vale, que nos súper. escuchan. Por ejemplo, a mí, a la respuesta ¿qué miedos me generan pegar de nuevo? Es perder la versión que yo creo que tengo de mí misma. Esa versión que cree que se lo sabe cuando no se lo sabe. O esa parte de mí que me dice que me voy a equivocar. Eso es lo que me da miedo, equivocarme y perder una parte de mí que ya conozco. Para la pregunta, ¿qué parte de mi identidad siento que perdí al migrar? Mm, Siento que perdí la persona que yo creía que era en Colombia, una persona supremamente segura, que no le daba miedo hablar, mucho más sociable, no es que yo ahora no sea sociable, pero sí siento que perdí esa parte de ser más sensible con las personas. ¿Cómo lo explico? Como no sensible, es como que ahora soy más seria. Aquí, cuando me empecé a rodear con personas de otras culturas, cuando yo vengo de una súper amable, súper así que saluda, eh, y de esa forma de ser, mm, como no se valora y como aquí tienen una forma de ser un poco más seca, yo eso lo cambié mucho. ujú. Entonces, esa parte la perdí. Perdí al migrar esa Caterine más sensible y, y más vulnerable de alguna manera, eh, porque siento que si aquí no pones límites, te van a pasar por encima. Y yo no estoy dispuesta a Sí. permitir eso. Entonces, Ujú. esa Caterine siento que la perdí. ¿Y qué nueva versión de mí están haciendo? Esa, precisamente esa, más segura, que no le da miedo decir que no, si no quiere, dice que no y punto, y que no permite que otros pasen por encima de ella, porque cuando llegas, permites muchas cosas por la necesidad. Y nació una versión de mí, de esa Caterine, que no permite que pasen por encima de ella y si no le gusta algo, lo dice. Eh, para el ejercicio número 2, me parece súper bonito, súper bonito. Yo le agregaría una que me gusta mucho y es, yo soy más valiente de lo que creo. Todos los días me miro al espejo y digo, eres más valiente de lo que piensas y no tengas miedo, que cuando no has tenido miedo es cuando más has avanzado.
Eso me ayuda muchísimo, porque a veces cuando migramos tenemos mucho miedo a equivocarnos, mucho miedo a perder cosas, mucho miedo a no tener trabajo, mucho miedo a no pagar cuentas, mucho miedo a estar de un lado, o sea, estamos llenos de miedo. Entonces me ayuda mucho esa frase, la quería también compartir. Y ya para darte un mensaje final y cerrar el episodio, como siempre, si estás escuchando esto y sientes que estás perdido, perdida, yo quiero decirte que no estás empezando tarde, que no te equivocaste al migrar, que estás donde tienes que estar, con tus experiencias, con todo lo que has vivido, con eso ya es suficiente, con todo lo que tienes en tu vida ya es suficiente para que comiences y agradezcas desde donde estás. Yo sé que es muy difícil y cuando estamos como en el fondo del pozo, no vemos ni siquiera un destellito así de luz pequeñito. Es muy difícil, pero empieza por agradecer. Y si practicas esos ejercicios que te dejamos, estoy segura, 100% segura, que te vas a empezar a sentir mejor y vas a empezar a ver esa luz que creíste que habías perdido. Qué lindo, Kate. Qué inspiradora estar. Estás muy inspiradora. Bueno, en cuanto a mi mensaje final, puedo decir que mirar no te quita tu identidad, te da esa oportunidad de crear una nueva versión de ti, como lo decía Kate, quizás al estar en nuestro país de origen, digamos que éramos otra persona, ¿no? El migrar nos abre, digamos, otras ventanas, nos muestra otras personalidades de nosotros mismos o quizás valores que quizás no consideramos no teníamos. Nos hace ver otras cosas de maneras diferentes. Entonces nos permite crear una nueva versión de nosotros mismos, más fuertes, más resilientes. Todo lo que dejamos atrás de cierta forma y los desafíos que enfrentamos ahora forman parte de nuestra fuerza, porque emigrar no es perder, es transformarnos de cierta forma. Y por último, recuerden que el ego hace mucho ruido cuando dejamos de controlar nuestra vida. Nos empuja a compararnos, a dudar de nosotros mismos, a sentir que nunca es suficiente. Pero cuando lo reconocemos, cuando decidimos o cuando nos decimos a nosotros mismos, te veo, ego, abrimos ese espacio para otra voz, esa voz más tranquila que nos recuerda que sí podemos dar más, que está bien equivocarse, que siempre podemos volver a empezar cuantas veces nosotros queramos y renacer en una versión mucho más fuerte de nosotros mismos, porque sí, podemos tener esa vocecita interna que nos dice, no, tú no estás aquí para esto, devuélvete para tu país, pero también podemos construir una voz que nos diga, bueno, quizás no estás en el trabajo ahora que tú quieres estar, pero vas a seguir luchando, vas a seguir trabajando, vas a seguir construyéndote, alimentándote diariamente y vas a llegar donde quieres llegar. Pero entonces no es solamente pensarlo, sino construirlo, hacerlo, tomar acción. Gracias por acompañarnos, por escucharnos y por no perderte nuestros episodios de Voces del Renacer. Recuerda que tu historia no terminó cuando migraste, apenas comenzó y que puedes construir una mejor versión de ti, una que te guste más, una más valiente, una sin miedo, una que siempre esté en modo aprendiz y en modo crecimiento. Y de esa manera es cuando realmente vas a comenzar a renacer. Claro que sí. Y si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que esté empezando de nuevo. Y recuerda, cada paso que das, aunque sea mínimo, más pequeño, ya es un logro. Migrar, reinventarse, renacer, todo eso requiere valentía. Así que hoy escucha esas historias. Hoy, al escuchar estas historias, es un recordatorio de que tú también puedes hacerlo. Así que respira, confía en tu proceso y sigue adelante. Nos escuchamos en el próximo episodio de Voces del Renacer.